Jóvenes alumnos, muy buenos días. Les saluda el profesor Daniel Núñez Sauni del curso de Biología. Jóvenes, el día de hoy estaremos viendo leyes de Mendel, pero el día de hoy vamos a hacer hincapié solo en la primera ley, que es la ley de la segregación. Además, veremos acá el cruce entre especies de línea pura y además el cruce entre monohíbridos o también denominados heterocigotos. Y sobre todo, trabajaremos el tablero de Punnett. Muy bien, jóvenes, pero para eso primero tenemos que recordar los caracteres estudiados por Mendel. Hay que recordar, chicos, que Mendel encuentra en la arvejita un carácter dominante y luego un carácter recesivo. Es decir, en el tallo de las arvejas se encuentra que el carácter dominante es alto, mientras que el carácter recesivo es un tallo corto. En el caso del color de la semilla, Mendel descubre que el carácter dominante es el amarillo y el color verde es recesivo. Y en la forma de la semilla, el carácter dominante es semilla lisa y el carácter recesivo es una semilla rugosa. Y así Mendel trabajó con carácter dominante como flor púrpura, flor en posición axial, vaina color verde y vaina inflada. Y también encontró carácter recesivo con respecto a la flor. Flor blanca es totalmente recesivo y la posición de la flor terminal es recesivo. En el caso del color de la vaina color amarillo es recesivo, lo mismo que las vainas costeñidas son recesivas. Muy bien, jóvenes, una vez visto esto y esto tenemos que trabajarlo bien, vamos a la primera ley de Mendel. Hay que recordar, chicos, que Mendel tuvo éxito porque trabajó o hizo cruces entre especies de línea pura. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Veamos, por favor, la primera ley de Mendel. Dice, al cruzar dos líneas puras que difieren en un mismo carácter, en la primera generación, es decir, F1, Mendel descubre que todos los descendientes exhibirán la variación dominante. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, si nosotros cruzamos especies de línea pura entre una planta de tallo alto con otra especie de tallo corto, sus experimentos demuestran que todas nacen de tallo alto. Quiere decir que se va a expresar el carácter dominante. Lo mismo, si nosotros hacemos cruce con semillas de línea pura de color amarillo con semillas de línea pura de color verde, entonces el resultado sale 100% de color amarillo. Y así Mendel trabajó con el color de la flor, con la posición, con el color de la vaina y con la forma de la vaina. Muy bien, nosotros vamos a tomar un ejemplo. Vamos a tomar como referencia el color de la flor. Vamos a tener acá como fenotipo el color púrpura. Entonces, como estamos trabajando con líneas puras, entonces vamos a ver acá el genotipo. Si es una línea pura, necesariamente esta planta tiene que tener el genotipo igual a homocigoto dominante, quiere decir dos letras mayúsculas. Y el otro, que es una flor blanca de línea pura, va a tener que ser homocigoto recesivo. Mendel decía que en las plantas existían factores que se iban a segregar de forma equitativa, por lo tanto se van a formar los gametos. Quiere decir que la carga genética se va a dividir a la mitad. Un gameto va a tener una letra, un alelo dominante. Y el otro gameto también va a tener un alelo dominante. Bien, esto es en el caso de la flor púrpura. En el caso de la flor blanca también, el material genético se divide a la mitad. Un gameto va a tener un alelo recesivo y el otro gameto un alelo recesivo. Estos gametos jóvenes lo vamos a llevar a un tablero especial denominado el tablero de Punnett. ¿Ya? En caso del tablero de Punnett se hace referencia que una de ellas se le va a considerar como flor hembra y al otro como flor macho. Para que esta flor sea hembra, entonces se le quitan los estambres y queda solamente el pistilo. Entonces vamos a tener acá una flor hembra. Para que esta flor sea macho, digamos, entonces le quitamos el pistilo y quedan solamente los estambres. Y de ese modo podemos polinizarlo de forma artificial. Muy bien,
Entonces, eso es lo que hace Gregor Mendel. Entonces, los gametos lo vamos a poner acá. De la hembra va a tener 2 gametos y cada uno con un alelo dominante. Eso lo vamos a poner acá. A, alelo dominante y alelo dominante. En el otro caso vamos a poner estos 2 gametos, cada uno con un alelo recesivo, con un alelo recesivo. Muy bien, entonces vamos a hacer el cruce. Hacemos el cruce, alelo dominante y alelo recesivo. ¿Cómo va a quedar? Va a quedar de este modo, heterocigoto. El otro, profesor, va a quedar un alelo dominante y con un alelo recesivo. Profesor, el otro igual, correcto. Alelo dominante, alelo recesivo. Alelo dominante, alelo recesivo. ¿Qué significa? Que todos me van a representar a la primera generación filial. A ver, hemos mencionado que la letra A, el alelo dominante es para el color púrpura y el alelo recesivo es para el color blanco. Si nosotros juntamos un alelo dominante con un alelo recesivo, se va a expresar el alelo dominante. Por lo tanto, todas estas flores necesariamente van a ser ¿de qué? De color púrpura. Ahí está. Entonces vamos a pintarla bonita. Vamos a pintarla así bonita. Cada una de ellas va a ser de color púrpura. Y si nosotros observamos el color púrpura, nos estamos refiriendo ¿a quién? Al fenotipo. Recuerda que el fenotipo es el carácter que nosotros podemos observar. En este caso vemos flores de color púrpura. Eso sería el fenotipo. Y su genotipo, cada una de ellas va a tener un alelo dominante y un alelo recesivo. Quiere decir que es heterocigoto, ¿ya? Entonces veamos acá, alelo dominante, alelo recesivo, heterocigoto. ¿Todos salen heterocigotos? Sí. Todos salen heterocigotos y lo demuestra en el tablero de Punnett. Muy bien, todos ellos hemos mencionado que nos representa ¿quién? La primera generación filial. Si a nosotros nos piden el porcentaje del genotipo, vemos que todos son iguales. Y como en un cuadro hay 4 cuadritos, entonces cada uno me va a representar el 25%. 25, 25, 25, 25. Por lo tanto, el total me sale el 100%. ¿Qué podemos decir con el genotipo? Que el 100% son ¿qué cosas? Son heterocigotos, ¿ya? En el caso del fenotipo, podemos decir que el 100%, ¿qué va a tener? ¿Flor qué color? Flor color púrpura. Claro, eso es lo que descubrió Mendel, de que cuando se cruzaban 2 líneas puras, entonces el resultado salía que todas salían de color púrpura en la primera generación. Pero Mendel no se quedó así. Él va a cruzar estas 2 especies para ver cuál será el nuevo resultado. Y entonces, vamos a ver. Luego dice, al cruzar los híbridos de la primera generación filial, acá está, cada uno de ellos es un híbrido. Hay que recordar que un heterocigoto es un híbrido. Entonces dice, al cruzar los híbridos de la primera generación filial, entre sí, la variación dominante se presentará en la proporción de 3 a 4 y la proporción recesiva será de 1 a 4. Bien chicos, hemos cogido las 2 primeras plantitas, por ejemplo, ya, flor púrpura, aquí está, flor púrpura con flor púrpura, pero la característica es que ahora ellos van a tener el genotipo de heterocigoto. ¿Ambos son heterocigotos? Sí, porque estamos cogiendo 2 especies de la primera generación filial que ahora me van a representar la generación paternal. Ahora vamos a ver sus gametos. Recuerda que se divide a la mitad. ¿Qué significa eso? Que un gameto va a tener un alelo dominante y el otro gameto un alelo recesivo. Para el otro también. El otro va a tener un alelo dominante y el otro gameto un alelo recesivo. Entonces uno va a tomar el papel de hembra y el otro el de macho. Entonces, ¿qué es lo que hizo Mendel? Y lo llevamos los gametos al tablero de Punnett. Entonces vamos a poner los gametos. De la hembra tiene un alelo dominante y un alelo recesivo. Ahí está. Alelo dominante y alelo recesivo. En el caso del macho, también un alelo dominante y un alelo recesivo.
alelo dominante y alelo recesivo. Ahora hagamos el cruce. A ver, alelo dominante y alelo dominante. Ah, profe, este va a salir homocigoto dominante. Correcto. Profesor, un alelo dominante con un alelo recesivo nos sale un heterocigoto. A ver, ahora nuevamente, un alelo recesivo y un alelo dominante. Ah, profe, primero se pone el alelo dominante y luego el alelo recesivo. Heterocigoto. Y finalmente, un alelo recesivo con un alelo recesivo. Profesor, los dos salen recesivos. Homocigoto recesivo. Muy bien. Entonces, estos cuatro vendrían a ser la segunda generación filial. A ver, vamos a ver cada uno de ellos. Primero hay que poner acá su genotipo para ver el color de cada uno de las flores. A ver, el primero vamos a poner acá al homocigoto dominante. Acá está. Luego ponemos a los heterocigotos. Tenemos acá un heterocigoto y otro heterocigoto. Y finalmente al homocigoto recesivo. Listo. Entonces vayamos a ver a los colores. Acá vamos a ver los colores, chicos. Si es homocigoto dominante, hemos mencionado que se va a expresar el alelo dominante. Acá se expresa el color violeta, ¿no? El color púrpura. Púrpura, correcto. Vamos a tener acá una flor púrpura. En el otro, a ver, tenemos un alelo dominante y un alelo recesivo. Se expresa el alelo dominante. Por lo tanto, esta flor también es púrpura. Listo, qué bonito es. El tercero, profe, también es heterocigoto igual que el segundo. Correcto. Entonces va a ser flor púrpura porque se expresa el alelo dominante. Y acá tenemos dos alelos recesivos. Y los alelos recesivos es justamente el color blanco. Y queda de color blanco. Y se va a cumplir. Mira, ¿qué es lo que dice la teoría? Que la variación dominante se representa en proporción de 3 a 4. Correcto. 3 de cada 4 salen púrpura. Y la proporción recesiva, 1 de cada 4. Claro, 1 de cada 4 sale de color blanco. Muy bien. Entonces vayamos acá a la proporción genotipa. Chicos, mira acá. Proporción del genotipo. Estamos viendo que hay acá solamente uno, que va a ser homocigoto dominante, ¿sí o no? ¿Qué más podemos decir? ¿Cuántos heterocigotos tenemos? 1, 2. 2 heterocigotos. 2 heterocigotos. Y luego, ¿cuántos homocigotos recesivos tenemos? 1. 1. Entonces, la proporción genotipa es 1, 2, 1. 1, 2, 1. ¿Ya, chicos? 1, 2, 1. En cambio, en el fenotipo, recuerda que el fenotipo es lo que nosotros vemos, es decir, el color, la forma, el tamaño. Acá podemos observar que hay ¿cuántos? 1, 2, 3. 3 flores de color púrpura. ¿Y de color blanco cuántas hay? Solamente 1, correcto. Entonces ponemos acá solamente 1 de flor de color blanco. Ahí está. Esto es lo que descubre Mendel. La proporción genotípica es 1, 2, 1 y el fenotipo es 3, 1. También nos podrían preguntar el porcentaje de homocigotos recesivos. Sería solamente este. Y este es el 25%. Ya, jóvenes. Muy bien, nos podrían preguntar qué porcentaje de la nueva generación son de color púrpura. Chicos, si cada cuadrito nos representa el 25%, entonces púrpura, púrpura, púrpura. Profe, hay 3 púrpuras, 25 más 25 más 25. El 75% de la nueva generación son flores de color púrpura y el 25% flor de color blanco. Bien, jóvenes, el día de hoy hemos visto la primera ley de Mendel y estaremos trabajando ejercicios con el tablero de Punnett. Jóvenes, en la herencia mendeliana tenemos que conocer el concepto de alelo. Dice así: los alelos son las distintas maneras que pueden adoptar un gen. Nosotros podemos encontrar alelos dominantes
como también alelos recesivos. Los alelos dominantes son aquellos que generalmente se van a expresar. ¿Y cómo se expresan? Estos se van a representar con letras mayúsculas. Por ejemplo, A, B, C, D con mayúscula. En cambio, los alelos recesivos son aquellos que se expresan solo cuando están en pares. Y como son recesivos, se van a representar con letra minúscula. A, B, C, D y cualquier otra letra, pero en minúscula. Ahora, el genotipo viene a ser la constitución genética de un individuo. Quiere decir el conjunto de alelos. Nosotros vamos a tener tres formas de genotipos. Vamos a tener homocigote dominante, como también homocigoto recesivo y luego heterocigoto. Entonces, un homocigoto dominante es aquel que presenta dos alelos iguales pero dominantes. Puede ser A mayúscula con A mayúscula, B mayúscula con B mayúscula, C mayúscula con C mayúscula, D mayúscula con D mayúscula. Este es un homocigote dominante. Pero si existen homocigotes dominantes, también existen homocigotos recesivos. Estos están en pares y siempre van a estar con letras minúsculas, siempre en par. Ya jóvenes, tenemos A, B, B, C, C, D, D, pero los dos en minúscula. Y luego tenemos los heterocigotos, que también son conocidos como híbridos. Pueden ser estos monohíbridos o dihíbridos. Todo heterocigoto va a presentar un alelo dominante y un alelo recesivo. Un alelo dominante y un alelo recesivo. Un alelo dominante y un alelo recesivo, y así sucesivamente. Ahora, el fenotipo es la expresión del gen. Un fenotipo puede ser el color de la flor, puede ser el tallo de la planta, puede ser también la estatura de una persona, el color de los ojos, etc. Es decir, todos los rasgos que nosotros podemos observar o percibir, eso es el fenotipo. Por ejemplo, en la pregunta número 1 nos dice: se cruza un guisante de tallo alto heterocigoto con uno de tallo bajo. Entonces, ¿cómo vamos a representar esto? Si nos dice de tallo alto heterocigoto, entonces el primero es de este modo. Listo. ¿Y se va a cruzar con quién? Se va a cruzar con uno de tallo bajo. Jóvenes, si es de tallo bajo, necesariamente va a presentar alelos recesivos. Si presenta alelos recesivos, entonces se va a expresar así. Listo, nada más. Luego nos preguntan determinar el porcentaje de plantas de tallo bajo en la nueva descendencia. Entonces, para esto tenemos que trabajar con el tablero de Punnett. Nosotros vamos a dividir a la mitad la carga genética. Quiere decir que vamos a obtener acá un alelo dominante y un alelo recesivo. Eso lo ponemos acá a un costadito. Alelo dominante, alelo recesivo. Y estos dos alelos recesivos los ponemos aquí arribita. Muy bien, y empezamos a hacer el cruce. Primero, alelo dominante y alelo recesivo. Se forma un heterocigoto. Alelo dominante, alelo recesivo, se forma otro heterocigoto. Y acá vamos a multiplicar y quedaría homocigoto recesivo y acá también homocigoto recesivo. Veamos a lo que nos preguntan. Dice: determine el porcentaje de plantas de tallo bajo en la nueva descendencia. Entonces hay que interpretar el cuadro. En este cuadro vamos a encontrar 4 probabilidades. Entonces, vamos a ver. El primero es heterocigoto. Si es heterocigoto, se va a expresar solo el alelo dominante. Por lo tanto, este es de tallo alto. El segundo también es un heterocigoto. Por lo tanto, se va a expresar solo el tallo alto. En el tercero y en el cuarto vamos a tener acá homocigoto recesivo. Y esto significa que solo se van a expresar este carácter. Tallo bajo, tallo bajo. Muy bien, la pregunta dice el porcentaje de plantas de tallo bajo. Y de tallo bajo es justamente estos dos. 1 y 2. Si estos 4 me representan el 100%, cada uno me va a representar el 25%. 25% más 25%, entonces nos sale el 50%. ¿Qué significa? Que el 50% de la nueva descendencia es de tallo bajo.
Veamos ahora la pregunta número 2. Dice, se cruzan dos arvejas de flores púrpuras heterocigoto. Heterocigoto. Profesor, si es heterocigoto, entonces va a tener un alelo dominante y un alelo recesivo. Ambos van a tener un alelo dominante y otro alelo recesivo. Luego dice, determina el porcentaje de plantas con flores blancas en la nueva descendencia. Mendel nos dice que el alelo para la flor púrpura es dominante y el alelo para la flor blanca es recesiva. Primero vayamos a poner este genotipo en el tablero de Punnett. Primero vamos a poner el alelo dominante y luego el alelo recesivo. Listo, igualito acá. El alelo dominante y el alelo recesivo. Y ahora hacemos el cruce. Entonces, alelo dominante, nos sale homocigoto dominante. Alelo dominante con alelo recesivo, nos sale heterocigoto. En el otro lado, en el tercer cuadrito, alelo recesivo, alelo dominante, primero se pone el dominante y luego el recesivo, heterocigoto. Y finalmente, alelo recesivo con alelo recesivo, nos sale homocigoto recesivo. ¿Qué dice la teoría? Cuando tenemos dos alelos, se expresa el alelo dominante. Entonces vayamos a ver el color de las flores que han salido. A ver, el primero tenemos dos alelos dominantes. Por lo tanto, esta es flor púrpura. Luego, el segundo tenemos alelo dominante y alelo recesivo. Alelo dominante para flor púrpura y alelo recesivo para flor blanca. Si están ambos juntos, se expresa el dominante. Por lo tanto, esta flor púrpura. La siguiente también va a ser púrpura. ¿Por qué? Porque se expresa el alelo dominante. Y finalmente, si tenemos dos alelos recesivos, se va a expresar el carácter recesivo. El carácter recesivo es flor blanca. Y a nosotros nos están preguntando, determine el porcentaje de plantas con flores blancas. Nos están pidiendo solamente ellos. Si nos piden solamente ellos y estos cuatro me representan el 100%, entonces uno solo es el 25%. Clave la letra D. En la pregunta número 3, chicos, dice, si el color verde de los ojos es recesivo y el color marrón es dominante, determine cuántos gatitos nacerían con los ojos verdes si sus padres tienen ojos marrones heterocigotos y tuvieron 8 gatitos. ¡Wow! ¡Qué fenomenal! Entonces dice que los padres son heterocigotos. Allá, si son heterocigotos, ambos van a presentar un alelo dominante y un alelo recesivo. Un alelo dominante y un alelo recesivo. Entonces vamos a cruzar. Recuerda que el alelo dominante es para el color marrón de los ojos y el alelo recesivo para el color verde de los ojos. Ahí vamos a poner cada alelo en el cuadrito. Sería primero para el padre, primero para la madre, alelo dominante, alelo recesivo. Luego para el padre, alelo dominante y alelo recesivo. Hacemos el cruce nuevamente. Pues ahora que sale homocigoto dominante, sale heterocigoto y homocigoto. Ahí acá sale homocigoto recesivo. Ahora veamos a ver qué es lo que nos piden. Nos piden cuántos gatitos nacerían con ojos verdes. Nos piden gatitos con ojos verdes. ¿De cuántos gatitos? De 8 gatitos. Significa que estos 4 cuadritos me representan 8 gatitos. Vayamos a ver el fenotipo. Si tiene alelo dominante, se expresa el dominante. Este es color marrón, ojos marrones. Este otro es heterocigoto, se expresa el dominante, ojos marrón. Acá, heterocigoto, se expresa solamente el dominante, marrón. Y acá tenemos homocigoto recesivo. Se va a expresar el alelo recesivo, por lo tanto, ojo verde. Listo. Nos preguntan cuántos gatitos nacen con ojos de color verde si tiene 8 gatitos. Jóvenes, si tiene 8 gatitos y tenemos 4 cuadritos, 8 entre 4, 2. Significa que cada cuadrito me representa 2 gatitos. Como nos piden solamente de ojos verdes, entonces vamos a ver acá. Esto sería nuestra respuesta. ¿Cuántos? 2 gatitos con ojos de color verde.
Muy bien, jóvenes, vayamos al último ejercicio que nos dice, bueno, al cruzar monohíbridos, es decir, heterocigotos, vamos a cruzar heterocigotos, ya está, vamos a cruzar heterocigotos, para la altura del tallo. Entonces el alelo dominante va a representar al tallo alto y el alelo recesivo al tallo bajo. Luego dice, se obtiene una descendencia de 600 individuos. ¿Cuántos se espera que presenten el tallo alto? Entonces vamos a poner acá primero los alelos para la primera planta. Sería alelo dominante, alelo recesivo. Para la segunda planta, alelo dominante, alelo recesivo. Hacemos el cruce y va a quedar así. Homocigoto dominante, heterocigoto. Acá también sale heterocigoto y acá homocigoto recesivo. Nos preguntan cuántos se esperan que presenten tallo alto. Jóvenes, para que sea tallo alto, necesariamente tiene que tener un alelo dominante. Y acá vemos, acá sale tallo alto. El otro también, ¿por qué? Porque tenemos alelo dominante y alelo recesivo. Se expresa el dominante, tallo alto. Y acá también va a ser tallo alto. Y el último es tallo bajo. Luego nos dice, ¿cuántos individuos nacen de tallo alto? Si son 600. Entonces, 600 entre 4 nos sale 150. A nosotros nos piden plantas de tallo alto. Entonces, vamos a ver acá. 1, 2 y 3. Entonces sería 3 por, cada uno me representa 150. 3 por 150 nos va a salir finalmente 450 de tallo alto. Muy bien, jóvenes, el día de hoy hemos visto ejercicios de la primera ley de Mendel. Esperemos que haya sido de su agrado y conmigo será hasta la próxima semana. Muchas gracias, chicos.